Bien. Y por último, no podía dejar de mostrar la famosa resonancia magnética, las imágenes de resonancia magnética nuclear, porque lo vemos mucho en lo que es el cuerpo humano y sin embargo se lo utiliza mucho en alimentos. Acá fíjense, puse un trabajo, cualquier cosa está ahí para el que quiera verlo un poquito más. Es un trabajo que gracias a una imagen de resonancia magnética nuclear se puede ir observando dentro de una línea de producción cómo van saliendo las manzanas. Existe una característica de las manzanas que es un indicador de deterioro que se llama vitrescencia, que es, acá puse una fotito, es cuando se ve muchas veces en una manzana, es como esas partes translúcidas que se ven por fuera, que tiene que ver con que está ocurriendo ahí un proceso metabólico, un proceso bioquímico que la está deteriorando. Entonces, gracias a las imágenes de resonancia magnética nuclear, yo puedo ver las distintas calidades, ¿ven? En el estadio 4 ya se observa que hay una vitrescencia muy marcada, entonces, digamos, esas manzanas son de una calidad diferente a las de la 1, las imágenes 1. La diferencia de lo que es la imagen de resonancia magnética con lo que estuvimos viendo anteriormente es que en el equipo se hacen algunos cambios para que todos los parámetros que vimos anteriormente, el desplazamiento químico y todo lo mismo que vimos, como que se arregla espacialmente para brindar una imagen. No importa cómo se hace, pero es simplemente un cambio que se hace en el equipo para que en vez de que salga un espectro, salga una imagen y que ahí me permita ver diferentes estructuras. Es muy buena la imagen de resonancia magnética porque no tengo que destruir la muestra, o sea, es una técnica no invasiva o destructiva, ¿sí? Directamente pongo el alimento, en este caso la manzana, y lo puedo determinar. Por eso sirve mucho para monitorizar la calidad durante o en la línea de producción, para no tener que andar, digamos, destruyendo el material. Simplemente para que vean que también se usan las imágenes en el caso de los alimentos. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sé que resonancia magnética nuclear es todo un tema. Después en el práctico vamos a seguir hablando un poquito de esto. ¿Pero estamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, la microscopia es un poquito más simple. Aparte ustedes vieron ya, yo sé que en microbiología general, que también los tengo ahí, han visto microscopios ópticos y microscopios electrónicos, así que no hace falta que hagamos mucha énfasis en eso, pero en el caso de los alimentos, estas técnicas microscopias se usan con otros fines. Por ejemplo, gracias a determinados microscopios nosotros podemos ver determinadas interacciones de los componentes alimentarios, el papel de ciertas estructuras específicas y los componentes en la funcionalidad que van a tener en ese alimento, los efectos del procesamiento y la composición, la distribución microbiana, esto sería la parte que ustedes ya vieron de microbiología agrícola, de microbiología general, con todas aquellas coloraciones que se realizan para poder ver los microorganismos presentes en alimentos, en este caso, y también determinados cambios estructurales. Todos los cambios estructurales o de la microestructura que tiene un alimento se ven influenciados después en sus características organolépticas, características físicas, químicas. Entonces, gracias a estas técnicas microscópicas, me dan una idea de todo eso. Entonces, hay 3 tipos de microscopios que se usan en alimentos. Como ustedes ya vieron, el microscopio óptico se usa muchísimo, el microscopio electrónico también se usa mucho, y ahora aparece un nuevo microscopio que es el microscopio de barrido por sondeo. Cada uno de estos sirve para, o tiene un objetivo distinto en el análisis de alimentos. Por ejemplo, en el caso del microscopio óptico, que sería el que tiene menor resolución, acá puse que es de 0,2 micrómetros. ¿Se acuerdan lo que es la resolución en un microscopio? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Sí. ¿Cuál es la resolución? ¿A qué le llamamos resolución en un microscopio? ¿La capacidad de aumento era? No, la capacidad de aumento es otra cosa. Digamos, por un lado tenemos la capacidad de aumento y por otro lado la resolución. ¿No?
La resolución vendría a ser la capacidad que tiene un instrumento para permitir que dos puntos se vean lo más separados posible, ¿sí? En el caso del microscopio óptico, su poder de resolución es de 0,2 micrómetros, es decir, que aquellos puntos o aquellos elementos que estén más cerca de eso no se van a poder ver bien. Por eso existen otros microscopios con mayor poder de resolución, como son el microscopio electrónico o el microscopio de barrido por sondeo, que permite ver aquellas estructuras que están más cerca entre sí y las visualiza mejor. Incluso el de microscopio de barrido por sondeo permite hacer como una figura en 3D, entonces puedo ver como en diferentes ángulos todo el alimento. Bien, sin embargo el microscopio óptico se sigue usando mucho ¿para qué? O para ver la contaminación microbiana, ¿sí? De la misma forma que ustedes vieron en microbiología general, se utiliza para determinar contaminaciones microbianas o microbiológicas, y también para ver la presencia de algunos adulterantes. Ya vamos a ver un ejemplito, por ejemplo, no sé, si hay presencias de plástico en un alimento, si hay algún bicho, ¿sí? También se puede ver a través del microscopio óptico. En el caso del microscopio electrónico, que ya como ustedes vieron en microbiología, funciona con un haz de electrones, ya aquí podemos ver como estructuras más internas de los alimentos. Por ejemplo, se pueden ver determinados agregados proteicos, cristales de grasa, fibras de polisacáridos. Entonces, gracias a estos microscopios electrónicos, nosotros, observando estas estructuras, las podemos relacionar con, por ejemplo, el proceso de elaboración, si tengo que cambiar algo para que los agregados sean menores, mayores, bueno, dependiendo de cuál sea el alimento, voy a querer hacer algún cambio o no. Pero en definitiva me permiten ver las estructuras más internas. Y como les dije, los poderes de resolución son mucho mayores, 0,01 micrómetros, o sea, si están así de separados se van a ver muy bien. En el caso de los microscopios electrónicos se requiere una extensa preparación de la muestra para poder observarlo, por eso es una desventaja importante. Y en el caso de los microscopios de barrido por sondeo, instrumentos carísimos que no sé si alguna vez tendrán la oportunidad de ver, pero acá en Argentina no sé si hay en muchos lados, son microscopios, bueno, que ya tienen una tecnología tan importante, digamos, que yo puedo ver en 3D, o sea, tridimensionalmente, ese alimento y empezar a rotarlo en diferentes ángulos y ver toda su superficie y todo lo, digamos, cómo está formado. Como los poderes de resolución son mucho mayores que los microscopios electrónicos y los ópticos, puedo ver incluso todas aquellas interacciones intermoleculares, por ejemplo, que están produciéndose, bueno, y otras cosas, por ejemplo, la adhesión, la rigidez y la viscoelasticidad de distintos materiales se pueden ver con estos tipos de microscopios. Pero ya son instrumentos mucho más sofisticados y que son más difíciles, la verdad, de poder tener a mano, digamos. Para la preparación de la muestra, yo acá les puse, por si alguna vez lo necesitan tener, no hace falta que lo sepan tanto, simplemente para que sepan, digamos, que en realidad el microscopio óptico, para la preparación de la muestra no requiere tanta preparación, son más fáciles, en general si son muestras líquidas, directamente entre porta y cubre, y ahí nomás al microscopio óptico. Si son muestras sólidas, bueno, se deberá cortar como ustedes seguramente ya han hecho, quizás ya tuvieron algún práctico presencial, ya han hecho en otras materias para ver al microscopio determinadas superficies de alimentos, directamente se cortan para que, bueno, sea una lámina lo bastante finita para que la luz visible los pueda atravesar, pero nada más. Y para análisis de contaminación microbiana, como ustedes ya vieron, se le tendrá que hacer una coloración previa para poder detectar gram positivas, gram negativas o diferentes tipos de microorganismos. Pero todo es bastante sencillo. En el caso del microscopio electrónico, primero sí o sí, las muestras deben ser fijadas usando alguna solución adhesiva. Por ejemplo, lo que más se usa es el glutaraldehído. Pero después tienen que ser recubiertas con un material conductor. Lo que más se usa es el oro. ¿Por qué tienen que ser recubiertas con un material conductor? Porque como estamos hablando de que se produce una corriente de haz de electrones, que es el que en definitiva permite la visualización de la muestra, esta corriente
justamente se mantiene gracias a una conducción eléctrica. Así que si la muestra no está recubierta y no conduce la corriente, no van a llegar esos electrones y no va a poder ser visualizada. Por eso requiere como un tratamiento más extenso. En el caso del microscopio de barrido por sondeo, a pesar de ser una tecnología más sofisticada, también eso hace que las muestras tengan que ser menos tratadas. La verdad que solamente se colocan sobre un vidrio o mica, como si fuera una especie de portaobjeto, y lo único que hay que controlar es que alrededor de todo el equipo no haya partículas flotando, ¿sí? Partículas volátiles, pero nada más. Es bastante sencillo, a pesar de que son equipos caros. Bien, ¿cómo se aplican estos instrumentos al análisis de alimentos? Como yo les dije, por ejemplo, pueden servir para evaluar contaminación o adulteración de alimentos, ya sea la presencia de cuerpos extraños, metal, caucho, vidrio, madera, sólidos cristalinos, partes de animales o insectos. Cualquiera de esas cosas pueden ser determinadas, por ejemplo, por un microscopio óptico, como las figuras que están acá. Este es un trabajo en donde se detectaron microplásticos en leche descremada. ¿Por qué se hizo este trabajo? Porque, bueno, muchos consumidores empezaron a quejarse de que encontraban pedacitos de cosas en una leche descremada, y cuando fueron analizados al microscopio óptico común, ¿sí? El de campo claro, o sea, que usamos siempre, se encontraron esos microplásticos que a simple vista no, digamos, no se ven, pero sí en un microscopio óptico. Haciendo todo un historial o una investigación, se comprobó que el envase en el cual estaban envasadas esas leches, valga la redundancia, iba pasando todo el plástico o parte del plástico a la leche, y eso era lo que los consumidores estaban tomando. Entonces, por ejemplo, en este caso, un microscopio óptico tan sencillo y bastante robusto permite la identificación de estas adulteraciones. Existe después también un microscopio electrónico llamado de barrido láser, que sí, está en la Universidad Nacional y también en otras universidades, y se usa muchísimo para el análisis de alimentos, en donde ya directamente podemos, como es un microscopio electrónico, entrar adentro del alimento y ver algo. En este caso, es un trabajo donde se quería evaluar cómo se iba produciendo la infección de Escherichia coli, en este caso en tomates frescos, ¿sí? Empezó a comprobarse que los tomates, digamos, que la gente consumía, producía algún tipo de intoxicación. Entonces, cuando se hizo el análisis por microscopio electrónico confocal, se comprobó que estaban contaminados, ¿sí? La contaminación por Escherichia coli, acuérdense que es de origen fecal, por lo tanto, significa que no había habido un buen lavado de esos tomates frescos en algún momento, y entonces ya estaban empezando a infectar todo lo que es el sistema vascular de ese tomate, digamos. Ahí adentro se ven, eso que se ven medio fluorescentes, son los microorganismos de Escherichia coli que están por todo el sistema, ¿sí? Entonces, gracias a este microscopio se logró identificar eso.